ahí sin ver. Buenos días. Buenos días. Ya, entonces los medios selectivos son aquellos que permiten el crecimiento de ciertos microorganismos y otros no, y eso se debe principalmente a los nutrientes que tiene presente. Por otro lado, los medios diferenciadores permiten el crecimiento de más de un tipo de microorganismos, pero crecen de manera distinta. Por ejemplo, esta es una Agar Conkey, donde se ve que los microorganismos que fermentan la lactosa crecen de color rojo, y los que no fermentan la lactosa crecen de color blanco. Este es como un típico medio que permite la diferenciación de coli y de salmonella. Aquí ambos crecen, pero crecen de color diferente, ¿ya? Existe un sinfín de medios de cultivos diferenciadores. Entonces, estos medios de cultivo, los selectivos y los diferenciadores, además de todos los medios de enriquecimiento, nos permiten tener un montón de herramientas para la identificación de esas colonias que muchas veces no sabemos a qué microorganismo corresponde. Lo que sí es importante, estos métodos de detección sirven solamente si los microorganismos están vivos, o sea, porque tienen que ser capaces de desarrollarse y formar una colonia, y requieren tiempo, porque dependen del metabolismo del microorganismo, tiene que replicarse y formar una colonia, ¿ya? En función de eso, esta diapo está saltada aquí entre medio. No, los métodos clásicos primero. En función de eso existen métodos. Estos son los métodos clásicos, los basados en medios de cultivo. Como les decía, toma tiempo, requiere de cierto conocimiento del microorganismo, de los requerimientos energéticos, y se han desarrollado otras técnicas que son las técnicas rápidas, que las vamos a ver, yo creo que, no sé si esta o la próxima clase. Entonces, como les estaba diciendo, las técnicas clásicas de detección se basan en el metabolismo. Recordando un poquito el metabolismo, tenemos dos formas de metabolismo: las rutas catabólicas, que son las que permiten la obtención de energía, y las rutas anabólicas, que dependen de la fuente de carbono que requiere el microorganismo y contribuyen a la formación de macromoléculas. Ambos procesos están coordinados a través de las moléculas dadoras de energía y de radicales libres. Sin embargo, ambos procesos producen productos. Las rutas metabólicas consumen ciertas fuentes de carbono y las transforman en macromoléculas. En el caso de las rutas catabólicas, se consumen ciertas fuentes de energía y se transforman en moléculas oxidadas, en moléculas más pequeñas. Y los medios de cultivo pueden detectar, por ejemplo, la producción de gases, la disminución de ciertas fuentes, ya sea de energía o de carbono, y es así como se van diseñando. Entonces, ¿en qué se puede diferenciar dos microorganismos? En cuáles son las fuentes de carbono, por ejemplo, cuáles azúcares es capaz de metabolizar y cuáles no, qué fuentes de nitrógeno puede consumir y cuáles no, por ejemplo, cuáles aminoácidos, y otros tipos de nutrientes más pequeños, ¿ya? Los dos de arriba, los azúcares y las fuentes de nitrógeno, son las principales diferencias y los que se utilizan para los medios selectivos y diferenciadores que vamos a ver a continuación. Ya. La primera prueba que vamos a ver, esta es una prueba bioquímica, no es un medio de cultivo ni selectivo ni diferenciador. Se llama la prueba de la catalasa. Ustedes saben que, o si no saben ahora van a saber, la catalasa es una enzima que es capaz de degradar el peróxido o el agua oxigenada, ¿ya? El agua oxigenada y muchos radicales libres se producen durante la respiración celular. Recuerden que durante la respiración existe una cadena transportadora de electrones y por lo tanto existe un poder oxidativo muy alto. Y eso permite, por ejemplo, que se oxide el agua. Entonces, todas las moléculas oxidantes o los radicales libres de oxígeno son muy perjudiciales para la célula y la célula debe protegerse de ellos.
Por eso las células que son capaces de respirar tienen enzimas como la catalasa, que es lo que permite degradar el peróxido. Lo que hace principalmente es lo siguiente. El peróxido es H2O2 y lo transforma esto no está equilibrado, pero eso es lo que hace, ¿ya? Es transformar el agua en peróxido y oxígeno, ¿ya? Y este oxígeno es gaseoso. Entonces, lo que podemos ver es que si las células tienen catalasa y yo pongo peróxido, se va a formar oxígeno. Entonces, una vez que crece el microorganismo, yo puedo tomar parte de esa colonia y ponerlo en presencia de el agua oxigenada. Si se produce efervescencia, es decir, la producción de oxígeno gaseoso en esa misma gotita, quiere decir que el microorganismo es catalasa positivo. Y si es catalasa positivo, quiere decir que tiene la capacidad de protegerse de los radicales libres y lo más probable es que crezca en un ambiente aeróbico, porque en esas condiciones es donde se produce este tipo de radicales libres. ¿Alguna duda? No, ninguna. Vamos a continuar esto. Por otro lado, y en este mismo sentido, siguiendo más o menos esta misma dinámica, tenemos la prueba de la oxidasa. La prueba de la oxidasa lo que busca es una enzima en particular que está involucrada en la cadena transportadora de electrones, ¿ya? O sea, si un microorganismo es oxidasa positiva, quiere decir que tiene la capacidad de respirar, y por lo tanto genera 38 ATP a partir de una molécula de glucosa, ¿ya? También son microorganismos aeróbicos, porque recuerden que muchos de los microorganismos que son capaces de respirar, su aceptor final de electrones es el oxígeno, ¿ya? Entonces, lo que detecta es la presencia de una enzima de uno de los complejos de la cadena transportadora de electrones. ¿Se acuerda que partía del NADH y después los electrones se movían por 4 complejos proteicos? Uno de esos complejos proteicos, el citocromo C, es detectado a través de esta prueba colorimétrica. Y lo que se puede observar es que si está presente esta enzima, el sustrato que se agrega, aquí este es un portaobjeto, se pone el sustrato y se pone la colonia. Y si la colonia cambia de color, quiere decir que el microorganismo tiene la capacidad, o tiene esta enzima, y por lo tanto tiene la capacidad de respirar, de hacer la respiración celular. Y por lo tanto es aeróbico y hace respiración celular, ¿ya? Esa es otra prueba que va acompañada de la catalasa casi siempre y nos permite diferenciar los microorganismos que tienen la capacidad de respirar o que son aeróbicos. Recuerden que el oxígeno es súper bueno porque nos permite obtener un montón de energía, es una molécula muy oxidante, pero así como oxida, tiene una capacidad de absorber electrones o de capturar los electrones, pero también puede dañar las estructuras celulares. Se supone que una de las bases de la vejez es eso, se supone que uno se empieza a oxidar, por así decirlo. Por eso está tan en boga en estos momentos consumir antioxidantes como los arándanos y ese tipo de alimentos, los que son antioxidantes. Lo que nos pasa a nosotros también le pasa a los microorganismos. Lo que ocurre con la oxidación es que empiezan a dañarse otras estructuras, como proteínas, lípidos, y este daño, el DNA también, y este daño hace que las células no sean capaces de replicarse en algún momento y se produce muerte celular. Ahora vamos a ver algunos test que son clásicos en la industria de los alimentos. Depende del objetivo. En realidad también se usan en salud, pero en salud tú tienes que diferenciar otros tipos de microorganismos, ¿ya? Los microorganismos involucrados en la industria de los alimentos son un grupo,
y los involucrados en salud, por ejemplo, las enfermedades respiratorias no tienen nada que ver con los que se buscan en la industria de los alimentos. Entonces, lo que se usa es un conjunto de pruebas diferenciadoras y selectivas que permite diferenciar el grupo de microorganismos de interés. En este caso, casi todos están involucrados, son patógenos o microorganismos que deben regularse para la comercialización de alimentos. Y son las pruebas clásicas que te mandan a hacer o que tienes que realizar para la identificación de patógenos asociados a esta. Este es el más común, es muy sencillo, y se denomina el ácido de la glucosa. En realidad lo que permite diferenciar son los los microorganismos que son capaces de fermentar la glucosa. Cuando se produce la fermentación ácida o alcohólica, se produce CO2. Y ese CO2 lo que hace es acumularse en el medio de cultivo. En este caso, para poder observar ese CO2, lo que se agrega acá es un tubo invertido que se llama campana de Durham. No sé si lo observan ahí, pero esta es la apertura del tubo y este es el fondo del tubo. Es un tubito muy chiquitito. Y si en el medio de cultivo se va acumulando CO2 debido a la metabolización de la glucosa, lo que vemos es que parte del CO2 se va acumulando entre este tubo y este tubo flota. Y ahí se le forma una burbujita de CO2. Entonces, en una prueba de rutina, se puede inocular estos medios de cultivo y ver si la campana flota o no flota, y eso te va a dar un indicio de si consumió la glucosa o no la consumió. La fermentó y la produjo en forma de CO2. ¿Se entiende? Sí. Sí. Súper. Ya, como les decía, esta es la prueba, una de las pruebas más sencillas, las que vamos a ver a continuación. Se manejan más o menos igual, cumplen el mismo sentido, observar ya sea la metabolización, descarboxilación, desaminación de ciertos sustratos. Ya, la primera prueba que vamos a ver se denomina MIO, debido a la abreviación de las pruebas que están. Hay 3 pruebas en una sola. Se llama motilidad, o sea, la capacidad de nadar, de que los microorganismos tengan el flagelo y se muevan de un lugar a otro. Indol, que tiene que ver con la metabolización del triptofano, y ornitina. La ornitina es un tipo de aminoácido poco común, y podemos ver su descarboxilación. Recuerden que los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, y la desaminación es parte de la capacidad que puede tener un microorganismo de metabolizarlo, de utilizarlo como fuente de nitrógeno para construir otras macromoléculas, ¿ya? Entonces, ¿cómo observamos? Este medio es un tipo de agar blando, por así decirlo, tiene poco agar, y eso permite que el microorganismo sea capaz de moverse en el tubo. ¿Cómo? Acá no se ve claramente, pero lo que pasa es que, a ver, voy a escribir acá. Este es el tubo. Tiene medio de cultivo, por ejemplo, hasta aquí. Y se utiliza un asa. ¿Sabes lo que es un asa, cierto? Un asa es un instrumento metálico que se esteriliza en el mechero y que nos permite, después que esté estéril y frío, poder inocular microorganismos, tomar parte de la colonia o de los microorganismos que están en un lugar y moverlo a otro medio de cultivo. Entonces yo puedo tomar microorganismos con esta asa, que es nada más que un alambre, en este caso particular, y poner el microorganismo acá abajo. Cuando yo entierro esta asa en este agar, se forma una herida acá. Rompo el agar. Entonces, si el microorganismo tiene la capacidad de moverse, y como la mayoría de los microorganismos son aeróbicos, lo que va a ocurrir es que el microorganismo va a crecer en toda esta parte. A ver, vamos a cambiar de color. Vamos a observar crecimiento en todo esto, incluso acá arriba. ¿Ya?
Por otro lado, si el microorganismo no tiene la capacidad de moverse, y a pesar de